tenemos a dos invitados. En primer lugar, Alberto Benavides, director de Antares y director de la revista Umbral, juntamente con Rodrigo Núñez. Y tenemos también a Juan José Bustamante, especialista en religiones en general y particularmente especialista en budismo. Es nuestro primer especialista en budismo, de modo que la más cordial bienvenida a ambos. Y vamos a conversar sobre religión y religiones, ¿no? Este es un asunto vastísimo y tocaremos pues algunos puntos significativos. Aquí en la página 9 de este número de Umbral, Alberto Benavides Ganosa menciona al filósofo Whitehead, según el cual la religión es lo que el hombre hace con su soledad, ¿no? Bueno, esto inmediatamente me recordó lo que muchísimos autores han dicho desde siempre, por lo menos para mencionar a dos, uno antiguo y uno moderno, ¿no? Antiguamente Lucrecio decía que la religión no nace de la soledad ni se origina por ella, sino del miedo. Y modernamente Bertrand Russell, ¿no?, ha dicho que la religión nació del miedo a lo desconocido, miedo a los fenómenos de la naturaleza, los rayos, los truenos, los vendavales, miedo a los animales, a las fieras salvajes. Todo eso fue o estuvo en el origen del fenómeno religioso, ¿no? Y el miedo es siempre íntimo amigo de la crueldad, dice Russell, y por lo tanto no tiene por qué extrañar siempre, por lo menos a una religión de tronco judaico, que la crueldad haya acompañado a la religión. De modo que la pregunta que le hago a Alberto es si él cree que más bien desde el Paleolítico hasta la fecha, con variantes por supuesto, pero hablando en general, ha sido más bien el miedo y no tanto la soledad lo que ha originado la religión. Yo creo que es probable que históricamente sea como usted dice, y sobre todo en el tronco judaico, ¿no? El tronco que viene de la Biblia, una religión tan vinculada al miedo y a la culpa y a todos estos fenómenos que en última instancia son miedo, ¿no es cierto? Ahora, yo defiendo un poco la idea, defiendo sin más la idea de Whitehead, porque creo que es otro punto de vista, ¿no? Es el punto de vista de quizá intimista, ¿no? Yeah. La religión es lo que el hombre hace con su soledad, o sea, las convicciones últimas, aquellas más allá de las cuales, o en las cuales encuentra el sustento la experiencia, ¿no? La experiencia de una persona en particular, es decir, el fondo de nuestra experiencia, ahí donde llegamos a lo espiritual, a lo poético, nos lleva también a lo religioso, la poesía misma ha sido interpretada muchas veces como una experiencia religiosa, ¿no? Son las musas las que dictan la poesía, ¿sí? Y en ese sentido, lo que el hombre hace con su soledad, a mí me impresionó hace muchos años como una definición de religión muy interesante, ¿no? Y además está en un libro que se llama La religión en el hacerse, de Whitehead, que son en realidad 3 conferencias, ¿no? Porque no, es un librito muy pequeño, pero Religion in the Making, ¿no? Que es una reflexión sobre el lugar de la religión en la cultura, ¿no? ¿Qué cosa es la religión en la vida de las sociedades y particularmente de las sociedades modernas, ¿no? Y esta definición a la que llega Whitehead en las primeras páginas me parece muy interesante. La soledad es, creo yo, por lo menos lo ha sido para mí personalmente, quizás es eso lo que ocurre, que estoy hablando ahí en términos muy personales. Este texto, además, que usted ha citado aquí en la revista, era un texto mío que se publicó en un periódico, Nica, y que le gustó mucho a Rodrigo Núñez, que es el verdadero director de la revista, y lo puso ahí, ¿no? Es decir, no era, incluso pienso yo que para la revista debió quizá habérsele puesto algo más. Pero yo seguiría defendiendo desde un punto de vista personal esta idea, ¿no? De que es en la soledad donde nos encontramos con los dioses, o con Dios. Aquí también en el inicio de estas palabras liminales, usted dice, para quienes somos creyentes, todo lo que ocurre en el mundo es sorprendente y mágico. ¿Usted es creyente? Uso la palabra creyente en el sentido más amplio, o sea, quienes aceptamos la existencia de Dios, quienes creemos que el lenguaje que hablan las religiones sigue teniendo sentido, para decirlo de otra manera. Y en ese sentido sí, soy creyente.
no soy católico, no soy cristiano. O sea, no creyente en una religión determinada. No creo en ningún dogma, ni político ni religioso, en ninguno, en absoluto. Aunque he tomado refugio en el Buda, ¿no? Hace unos años, y me siento budista. A propósito, vamos a conversar brevemente con el profesor Bustamante, ¿no? Aquí hay un texto muy interesante, como casi todos los de Fernando Savater, y dice Fernando Savater lo siguiente, en la página 97, dice: hoy citar a Dios con respecto a cualquier cosa, en tono nostálgico, aprobatorio o aniquilador, contagia de inmediato el texto que se escribe con una nota de puerilidad. No sirve ni como refugio ni como argumento, probablemente tampoco es válido como divagación. Pero es preciso volver una y otra vez sobre esas ilusiones sumamente poderosas otrora, que hoy todo el mundo coincide en considerar abandonadas, coincidencia por demás sospechosa. ¿Cuáles son los comentarios que le suscita esta cita a Juan José Bustamante? Bueno, considerar abandonada la religión creo que es tan apresurado como declarar muerto a Dios, ¿no? No sé si Dios estará muerto, pero hay mucha gente que lo cree vivo, y eso lo hace vivo. Hay mucha gente que lo acepta y no lo ha abandonado, más bien yo creo que lo está reafirmando, ¿no? Hay unos textos interesantes de Bátimo, Habermas, con una especie de signos del retorno de las religiones. Porque, ¿no? perdón, incluso a la filosofía, ¿no? Claro, yo citaba esto porque me recordó al punto algo que había dicho hace alrededor de 100 años el editor de la revista de Ambos Mundos, ¿no? Viula, la Revue de Dumont, ¿no? Un día le enviaron un artículo sobre Dios y él contestó al remitente y le dijo: aprecio su artículo, pero se lo devuelvo y no lo voy a publicar porque Dios no es un tema de actualidad, ¿no? Y esto hace 100 años, ¿eh? Entonces, lo que dice Savater es, digamos, algo que se viene repitiendo ya desde hace un buen tiempo, ¿no? No precisamente desde que Nietzsche anunció la muerte de Dios, sino quizá antes. Y se refiere, tal vez, no sé si en esto habrá concordancia, al hecho de toda esta oposición secular que había entre religión y ciencia. Y claro, como ahora, ¿no? Parece que ya, no sé si cesó eso, pero por lo menos a la ciencia ya no le interesa debatir con la teología. Pero en una época era pues una relación muy tirante, ¿no? Y era una contraposición. Hay que ver, por ejemplo, sencillamente en todo lo que tuvo que padecer por esta causa Darwin, ¿no? Ahora, al cabo de no sé cuántos años, 154 años, la Iglesia Católica reconoció la validez de la teoría de la evolución, ¿no? Entonces se ha demorado 154 años, pues. Bueno, pero tal vez se refiere a esto, ¿no? A que la religión se ha propuesto en algún momento, en Occidente, por ejemplo, ¿no? Como la explicación de todo. Así como, por ejemplo, ahora quienes tienen la Biblia en la mano y la llevan a todas partes dicen que ahí está todo, ¿no? Que esa es la respuesta de todo. Entonces también en una época la religión era lo que podía resolver todo, ¿no? Entonces la ciencia demostró que no era precisamente así. Bueno, yo creo que a partir de la física cuántica, la ciencia ya no, al contrario, está diciendo con otras palabras lo que decía la religión. Probablemente las versiones más orientales, ¿no? Por ejemplo, taoístas, ¿no? Pero hoy en día, insisto que para regresar sobre lo de la soledad y defender también ese punto de vista, supongamos que haya miedo. Yo resuelvo mi miedo en soledad y profundizo en o la divinidad o en mí mismo y encuentro una solución. En la soledad que usted ha elegido, ¿no? Porque es distinto el creyente a quien dejan solo y entonces desamparado pide ayuda a Dios.
Esta es una soledad quizás mucho más difundida que la otra, que es una soledad activa, ¿no? ¿A qué soledad se refiere? Yo creo que es una cuestión de ignorancia. Porque también el sentirse solo. lo que llama en el libro de la Carrière, ¿no? Los ebrios de Los Dios. hombres ebrios de Dios, Sí, sí. pero esos se eligen esa soledad, se van al Claro, desierto. los del siglo IV. Claro, a eso me refiero. Claro. Lo que pasa es que si yo estoy por la espiritualidad, yo tengo que evitar la ignorancia. Yo creo que el problema del miedo es un problema de ignorancia. Y de hecho, todos los seres estamos sumidos en la ignorancia, ¿no? De nuestra verdadera condición, de nuestra verdadera naturaleza. Para poder descubrir cuál es nuestra verdadera naturaleza, es menester la soledad. Aunque sea al comienzo por miedo, porque al comienzo todos estamos confundidos y probablemente todos tengamos miedo. De hecho, las varias veces que yo he estado por morir, he tenido miedo, ¿no? Y ¿cuál es la respuesta allí? Bueno, ahí yo me reconozco más como budista que como cristiano, ¿no? Porque cuando he estado en esos trances, antes de pedir asistencia a un ser otro, yo me he abierto a la plenitud. Y entonces se ha resuelto el problema del miedo, ¿no? Y entonces creo que la espiritualidad es algo que requiere un poco de esfuerzo y un poco de estudio también. Por ejemplo, en el cristianismo, la mística. O mucho. Vamos a hacer un primer corte y luego retomaremos el asunto. Yo creo que un mucho. Un mucho, sí. Bueno, brevemente vamos a pedirle al profesor Bustamante que complete su idea respecto a esto de la soledad y la religión para luego pasar con Benavides. Yo diría que el problema de la religión se resuelve in pectore, ¿no? Es decir, en el interior. Es decir, uno consigo mismo. Ni siquiera, yo diría, más allá de un consejero espiritual, de un padre espiritual, de un director espiritual como hay en algunas religiones. En el budismo se habla de un amigo espiritual, creo que es más gentil. Esa interioridad lleva a la independencia, porque si no estoy sujeto a una dirección, ¿no? Incluso de una figura paterna, ¿no? Como es en el caso de Dios Padre, ¿no? Por ejemplo, en el budismo no ha habido, el Buda nunca ha sido importante. El Buda dijo lo que tuvo que decir y se fue. Y él resolvió su problema, nosotros tenemos que resolver el nuestro. Claro. ¿No? Y entonces cada uno hace la resolución de su propio problema, ¿no? Ahora, quería plantear a Alberto lo siguiente. En las religiones organizadas, como por ejemplo en el catolicismo, ¿no? Para la resolución de esos problemas hay intermediarios. Entonces no podemos resolverlos directamente, ¿no? Hay una iglesia, hay un cuerpo sacerdotal, etcétera. Y esa es la dificultad, porque la iglesia es la que habla cuando es menester ex cátedra, ¿no? Por boca del romano pontífice. Y hay dogmas, hay verdades inconmovibles, tenemos la creencia en el pecado, en fin, todo lo que ya es conocido. Entonces, tal vez convendría hacer este distingo entre la religión organizada, que es generalmente la religión a la que nos referimos todos, y la religión, por ejemplo, en el sentido en que acaba de decirlo Juan José, ¿no? Como un asunto enteramente individual, donde yo soy el que va a resolver mis cosas y no ni siquiera un guía, ¿no? Claro, en realidad sus preguntas son a veces más provocaciones que preguntas, porque yo soy un enemigo de toda religión dogmática y en particular soy un enemigo de la Iglesia Católica y me parece que finalmente el grado de estupidización del pueblo peruano se debe en muy buena medida a la Iglesia Católica, a la prédica de la Iglesia Católica, que ha sido siempre una prédica contraria a la libertad, llena de culpa, de temores,
hablando del pecado, es decir, ya el sexo pues ni qué decir, ¿no? Claro. Es decir, y eso, si esa religión no solo la niego, sino que estoy dispuesto a salir con palo contra ella, ¿no? En la medida en que eso, tomándolo, digamos, simbólicamente, ¿no? Porque no soy un pacifista total, pero sí creo que la verdadera experiencia religiosa, la experiencia espiritual en general, ¿no? Tiene que ver con aquellas cosas de las que hablaba Juan José hace un momento, ¿no? Tiene que ver con la interiorización, con la búsqueda de la verdad, con el querer saber dónde estamos, quiénes somos, y tratar de ser lo mejor que podamos ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya la religión entendida como una, no simplemente como un dogma, no como el catecismo que tiene usted ahí, y que... No, esa es la doctrina oficial. La doctrina oficial, ¿no? Sí, bueno, una religión que tiene catecismo, o sea que yo tengo que creer que Jesús resucitó al tercer día porque si no me voy a ir al infierno por toda la eternidad, es una religión perversa, intrínsecamente perversa, ¿no? Entonces es una religión que, menos mal que no tiene ningún futuro, ¿no? Y la Biblia dice, aquel que cometa pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. De modo que ahí sí, que cometió pecado contra el Espíritu Santo, no, y ahí sí, terminó para Claro, menos mal que no se aclara mucho qué cosa es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? O sea, termina siendo una especie de pecado metafísico, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que hay que hacer la diferencia entre la religión, que es el afán del hombre por religarse, por volver a tomar contacto con las fuentes de su ser, que es lo que yo creo que es la religión, y la otra religión que se alía con el Imperio Romano, Claro. el Edicto de Milán, ¿no es cierto?, el emperador Constantino. Entonces, religión que en el fondo no es religión sino política. Así es. La Iglesia Católica no es una institución religiosa, es una institución política. Sí, sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Aquí, en un libro de Jasper que se llama La Fe Filosófica, él dice, entre otras cosas, lo siguiente, que hay que combatir la pretensión de exclusividad. Dice, esta pretensión, lo mismo en sus motivos que en sus consecuencias, es una calamidad para todos nosotros los hombres. Es preciso que luchemos por la verdad y por nuestra alma contra esta funesta pretensión. Sin embargo, ha sido siempre la pretensión de muchas religiones, y particularmente de la religión católica, ¿no? Incluso esta, en algún momento, tenía por lema, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, o sea, no. Y además, el mismo Jesús no dice, este es un camino, esta es una verdad, no, este es el camino, esta es la verdad. O sea, no hay vuelta de hoja ahí, o esto o nada, Sí. No, el que no está conmigo está contra mí, una cosa así, ¿no? Bueno, eso es, creo yo, lo perverso de todo dogmatismo, ¿no? Quizá hoy día el que vemos con más fuerza es el dogmatismo musulmán, ¿no? Claro. Que ya llega a límites de la locura, ¿no? Ajá. Pero, en efecto, esto que ha leído usted de Jaspers, yo soy un lector de Jaspers de toda la vida y conozco ese libro y me encantó, ¿no? Efectivamente, hay algo perverso en esta idea de la exclusividad, ¿no? Es decir, además de ahí salen todas las inquisiciones, o sea, si tú no crees igual que yo, pues te quemo, ¿no? Y por supuesto siempre con motivos secundarios por ahí, como sabemos por Ricardo Palma, ¿no es cierto?, los anales de la Inquisición de Lima, que en el fondo mataban a los pobres judíos, los quemaban vivos para quitarles su plata, Claro. ¿no? So pretexto de que eran judíos y que por eso pues habían matado a Jesús, ¿no? Un horror, ¿no? No es que quiera yo ser tampoco pro judío, porque me parece que el mal de la Iglesia Católica procede directamente de la Biblia y del pueblo judío finalmente, ¿no? Que también es exclusivista y aún quizá de una manera peor, ¿no? Es decir, tengo entendido que no hay conversos al judaísmo, ¿no? Así es. Aunque me dicen últimamente que en Cajamarca ha habido conversos al judaísmo. Así es. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Juan José, ¿por qué se observa en general en las religiones orientales y también en el budismo, por supuesto, esta no pretensión de exclusividad, ¿no? Porque, que se sepa, pues no ha habido en nombre de la religión matanzas, ni exterminio de las llamadas brujas, ni barbaridades de este orden, que sí las ha habido, y muchísimo en Occidente, ¿no? Yo creo que porque el fenómeno misionero y proselitista ha primado en Occidente. Pero las religiones orientales no son proselitistas.
ni misioneras, ¿no? El budismo nunca ha tenido misioneros. Es decir, alguien puede haberse irrogado esa función, pero no es que se organizara. Además, no tiene ni siquiera una iglesia, no hay una autoridad, no hay una cabeza, ¿no? En las religiones orientales en general. Perdón, algunos dicen que algo parecido es la sangha, pero no es así, ¿no? ¿Qué es exactamente? Bueno, lo que pasa es que sangha quiere decir comunidad, y se refiere por lo general a comunidad monástica. No hay ninguna obligación de ser monje para iluminarse, de acuerdo al mismo Buda, ¿no? Felizmente. Digo porque entre otras cosas no soy monje. Y yo es más, prefiero un rol no monjil, ¿no? Además, eso de la no exclusividad es muy hermoso, ¿no? Porque es como dejarle libertad, pues, al ser humano, de que resuelva su problema, in pectore otra vez, es decir, consigo mismo, porque si yo lo excluyo, estaría en esta cita de la Biblia que dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Pero la gente olvida que hay otra cita de la Biblia que dice, si no estás contra mí, estás conmigo. Eso dice Cristo también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entramos todas las demás religiones. Y creo que felizmente hoy en día hay un espíritu ecuménico, ¿no? Por ejemplo, ya hace 30 años la Iglesia Católica declaró en una encíclica que el pueblo judío no había matado a Dios, no había matado a Cristo. Esto es algo que poco se sabe, ¿no? La gente creo que sigue creyendo que fue matado. Entonces, la exclusividad yo creo que la única exclusividad que ha habido es la de cuando es en el mito de la caída del paraíso, ¿no? Que el ser humano cae y entonces es excluido, pero en realidad él no es excluido por Dios. El ser humano, él mismo se excluye. Pero después todos los caminos para regresar a eso que Plotino llamaba lo que está más allá de lo uno, que es muy hermoso, ¿no? Porque todos hablan de unidad y Plotino habla de lo que está más allá de lo uno. Todos tienen su propio énfasis y su propia preferencia. Es como cuando uno va a un restaurante, ¿no? Felizmente hay un menú, si no todos tendríamos que comer, felizmente hay platos a la carta, si no todos tendríamos que comer menú, ¿no? Vamos aquí a una pausa y luego volveremos. Bueno, continuamos intercambiando ideas acerca de la religión. Hay lo que se viene llamando desde hace ya varios años, el padre Marsal ha insistido mucho en la religiosidad popular, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mencionar un libro muy interesante que en su momento yo lo recomendé, Las peregrinaciones de Marcela Olivas, ¿no? Vemos ahí todo un espectro amplísimo, ¿no?, de religiosidad popular, ¿no? Muy rico, ¿no?, muy diverso, muy fanático también, y que en cuanto al número, pues sobrepasa largamente a 3 ilustres señores, o 2 por lo menos, que no tan ilustres, que están sentados hablando de la religión, ¿no? Entonces seguramente al pueblo les pareciera pues esto tan ajeno, ¿no? La ventilación, digamos, de opiniones y de pareceres acerca de cosas que ellos viven profesionalmente, rendiendo culto a la Virgencita o al Señor de Uruguay, etcétera, ¿no? ¿Será posible acercar, digamos, la ilustración a esa manifestación religiosa popular o son cosas enteramente distintas, ¿no? Bueno, yo creo que siempre se ha intentado introducir un poco de inteligencia a los rituales y a las... sobre todo que los rituales, como es natural, y las sesiones son rituales y todo esto,
como es natural, van perdiendo significado con el tiempo, ¿no? Cosas que tuvieron un significado original, vinculado a la naturaleza y a la vida del hombre, terminan hipostaseando imágenes y haciéndose formas de la idolatría, ¿no? Una vez recuerdo que Baldomero Cáceres me dijo, la idolatría comenzó con los españoles, y creo que es verdad. Es decir, las idolatrías antiguas, las pequeñas idolatrías de los gentiles, yo creo que eran mucho más, sabe Dios cómo eran, porque también había sacrificios humanos, y no me quiero meter con esas cosas porque es un mundo que no comprendemos, creo yo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, hay mucha idolatría en medio de todo esto, de supersticiones y cuanto hay, ¿no? Todo un mundo que tiene que ser permeado por una inteligencia, por una clase inteligente, ¿no? Una élite, ¿no? Que vaya introduciendo un poco de espíritu pensante en la vida de la gente. Lo que ocurre en el Perú es que la cultura y la educación y la inteligencia está por un lado ahí aislada, además no tiene canales, no digo de televisión, sino que no tiene, salvo su programa que por supuesto estamos llegando a idolatrar y a venerar. En efecto, es lo único que nos alumbra en la televisión peruana, hasta donde yo sé, porque yo no veo televisión nunca casi, pero aprecio mucho su programa y porque lo aprecio usted y sé que es una persona pensante y que está efectivamente esparciendo de pensamiento y algo que creo que el Perú tiene la cultura del Perú tiene una deuda con usted, sinceramente. Pero creo que hay muy pocos mecanismos, muy pocos medios. Nuestros periódicos son todos malos, ¿no? Comenzando por El Comercio, que miente con cuello y corbata, ¿no? Pero es lamentable, pero la verdad es que yo no veo que ahí haya un esfuerzo por educar al pueblo peruano, para nada. Casi todas las ediciones del Comercio tienen una foto de futbolistas en la portada, es decir, parece ser que el fútbol es lo que más interesa. Quizás sea lo que más le interesa al pueblo, de repente, y ellos lo que quieren es nada más vender, pero eso es irresponsable, porque hay una función política, cultural, política, una función espiritual que tiene que cumplir el periodismo y la gente de la palabra, y eso en el Perú no se está cumpliendo en ningún nivel, ¿no? O sea, no lo cumple el periodismo, no lo cumple la televisión. Las universidades están ahí encerradas en sí mismas y además burocratizadas y mediocrizadas, como todos sabemos, y bueno, y la mayor parte de las universidades son de mentira, ¿no? Son universidades de mentira, ¿no? Las universidades de provincia y la mayor parte de las universidades de Lima son universidades de mentira. Eso es lo que me decía el doctor Luis Jaime Cisneros, ¿no? Que si él fuera ministro de Educación, la primera medida que él tomaría sería pues cerrar 80 universidades, ¿no? Sí, cerrar casi todas, ¿no? Porque están de más, ¿no? Claro. Es decir, esas no son universidades, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo, claro. Sí. Ahora que quería preguntarle a Juan José Bustamante, cuando se trata de este asunto de las imágenes, ¿no? Los defensores de la fe, los defensores oficiales dicen que no hay que tomar la realidad de la imagen en estricto senso, ¿no? Sino que la imagen es un recordatorio, ¿no? Es una manera que tiene el fiel sencillo, no crédulo, de apoyarse en algo tangible, ¿no? En algo que tiene una realidad física, ¿no? Pero que de ninguna manera significa confundir eso, ¿no? Con el espíritu o con una realidad trascendente, ¿no? Esta es la explicación oficial que se brinda al respecto, ¿no? Ahora, cuando uno lee el libro de Marcela, ¿no? Ve, por ejemplo, que en alguna ocasión a una de las vírgenes, no sé si era la de Cocharcas o la Virgen de la Puerta, no sé, tuvieron que traerla o llevarla a un sitio para que le hicieran ciertas reparaciones a la imagen, ¿no? Porque se había dañado. Bueno, y entonces ella cuenta, pues, que llegó la Virgen, pues, seguía, pues, por un cortejo de personas que tenían que dormir junto a la Virgen. No la podían dejar, porque era una cosa así tan real para ellos que no era simplemente una imagen de madera, no, por favor. No, entonces estaban durmiendo de la Virgen, entonces, por más que uno tratara de explicarles, oiga, pero no va a pasar nada, ¿no? Bueno, ¿en qué medida ocurre en Asia, también hablando en general esto, ¿no? O sea, vemos nosotros representaciones del Buda, en fin,
¿En qué medida se toma eso como la realidad búdica misma o simplemente como una ayuda, como un soporte para meditación o para cosas parecidas? Bueno, las primeras imágenes del Buda eran un trono vacío, que la gente respetaba, pero ahí no había alguien, claro. no estaba vacío de esencia propia. Ahora, yo pienso que no existe fiel simple, no existe peregrino simple. Yo creo que no debemos menospreciar e incluso tener la, quién sabe, hasta pretensión de nosotros, gente cultivada, ilustrada, enseñarles a los peregrinos. Yo creo que uno tendría que aprender de ellos. Por ejemplo, en la peregrinación de Coyuriti, la gente que sube al Nevado, y claro, no son los miles de personas los que suben, sino una pequeña minoría que es como una cofradía, ¿no? Como una hermandad. Yo me pregunto qué tipo de conocimiento poseen ellos secreto, que nosotros no conocemos, nosotros como gentiles, como así llamados hombres blancos. Yo creo que, por ejemplo, aquel que duerme junto a la Virgen no lo hace sino porque piensa que la Virgen está viva. Claro. Y ese es un maravilloso pensamiento mágico, que nosotros nos hemos lamentablemente extirpado quirúrgicamente de él, ¿no? Con nuestra cultura racionalista, ¿no? Yo creo que si nosotros tuviéramos un poco más de magia en las vidas, nuestra vida sería más feliz, más creativa, más imaginativa, ¿no? Yo creo que por eso la cuestión de las imágenes... Pero ahí habría que aclarar, digamos, el concepto de magia, ¿no? Porque si magia se refiere a este carácter posiblemente deslumbrante o de hecho deslumbrante o fantástico, o bueno, que pertenece a un nivel de conciencia distinto, entonces se puede tomar así metafóricamente este vocablo. Pero si se toma en sentido estricto, la religión oficial siempre se ha esmerado y nunca ha podido desligarse de la magia. Una procesión como la del Señor de los Milagros es un fenómeno mágico religioso, pero no es un fenómeno religioso nomás, ¿no? Claro. Y también es folclórico, ¿no es cierto? Porque los anticuchos y las butifarras y todo, es parte de todo un folclore muy colorista, muy vívido. Pero eso no es un fenómeno, digamos, estrictamente religioso, ¿no? Entonces, hay otra cosa, que eso lo decía Durkheim, ¿no? La religión, decía Durkheim, tiene fieles, pero la magia tiene clientes, ¿no? Entonces hay gente que va y le pide al mago cosas muy concretas para Claro, que... un trabajito. Un trabajito, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a una peregrinación como esa que he mencionado en el Cusco de Coyuriti, y yo entiendo, o yo trato de imaginarme, que dentro de la montaña vive una estrella, y que cuando se trae el hielo de la montaña, lo que está trayendo hacia abajo, hacia el valle, es la luz de la estrella. Eso a mí me parece maravilloso, y yo tengo que aprender de él, de esa cofradía, ¿no? Eso me parece una manifestación religiosa refinadísima, que detrás de todos los santuarios, o una gran mayoría de los santuarios peruanos, está pues lo precolombino incluso, ¿no? Usted se refiere a esta importancia que tiene en religiología las manifestaciones ígneas, ¿no? Los resplandores, la luminosidad, ¿no? Sobre esto Eliade ha hablado por lo largo y me parece que es un punto fundamental, ¿no? Claro. La luz, Claro. ¿no? La luz. Vamos a hacer ahora un corte y luego volveremos. Continuamos ventilando el asunto de la religión y las religiones. Tengo entendido, mi querido Alberto, que contrariamente a lo que han vaticinado algunos, la religión entonces está muy lejos de desaparecer, o en todo caso lo que podría eventualmente desaparecer es la religión organizada, por la que usted ha declarado su profundo desafecto, ¿no? Pero esta otra religión de la que venimos hablando, más bien va no solamente a permanecer, ¿no? Sino que va quizá a tener una expansión mayor, ¿no? ¿Cuáles son sus ideas al respecto?
Bueno, yo soy un admirador de la religión folclórica, por llamarla de una manera sin ser para nada peyorativo, ¿no? Yeah. O sea, la religión del pueblo, lo que la gente cree, ¿no? Yo creo, como también lo ha dicho Juan José, que atrás de eso hay cosas de las que podemos aprender, ¿no? Hay experiencias profundas. ¿Usted consideraría que el mito de Incarrí es esa religión? Pero claro, o sea, Sí, ¿no? también, pero es un poquito más sofisticado quizá, Ya. pero está todavía ahí. Ahora, yo creo que la verdadera religiosidad hoy día, o las ¿A qué se imágenes- refiere? Por ejemplo, a la creencia en los guamanes, a los sapos? Claro, a eso. sin duda. Sí. Sin duda la sacralidad del río y la sacralidad de la montaña y la sacralidad del agua. Y, Ya. En fin, en el fondo son experiencias importantísimas y que se van plasmando en determinados mitos. El problema es cuando yo ese mito digo, esta es la verdad y si tú no crees en esto te mato, ¿no? Ajá. Ese es el problema. Claro. El problema no es que tengamos mitos, porque mitos los tenemos. El televidente que se siente más racional, ¿no? Eso Jung lo ha Sí, claro. descrito varias veces, ¿no? Y el mismo Mircea Eliade, ¿no? Sí. En algunos ensayos por ahí nos habla de eso, ¿no? Como el hombre moderno está lleno de mitos, cree no tenerlos, pero los tiene. Tiene un montón de mitos, ¿no? Hasta la marca del automóvil y la manera de vestirse y cuanto hay, ¿no? Y la televisión es este instrumento que, metido en la casa de las gentes, está llevando los nuevos mitos, ¿no? Que son pues la vida en Miami, supongo, y las telenovelas con sus imágenes, ¿no? De cómo se supone que es la vida, que en realidad es una vida falseada, por supuesto, ¿no? O por ejemplo Pero- lo que dice Bill Gates, ¿no? Que el ideal para él, ¿no? Es lo que él llama la casa inteligente, ¿no? Entonces tú llegas a la casa, ¿no? Entonces ni siquiera toca el timbre, ya te abre la puerta a la computadora, luego entras, te sienta a un robot, no, luego va, te trae la comida, ese para él eso por ejemplo, no, pero digo, es preocupante, ¿no? Porque si por ejemplo para él eso es lo máximo, ¿no? 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 Sí, pues. Ciertamente no es mi ideal, ¿no? No, claro, pero digo, es que pero yo lo mencioné a este señor porque este señor se nos presenta como un paradigma. Un paradigma, sin duda, claro. Claro, ese es el peligro. Pues. Claro, claro que sí. No, y cuando se habla de la globalización, ¿no? O sea, estamos globalizándonos, todos vamos a pensar igualito, No. los mitos de todos van a ser los mismos, y el único mito va a ser el dinero. Bueno, yo desafortunadamente no quiero globalizarme, ¿no? Yo quiero morir como un individuo, ¿no? Y además individuo que pertenece a un grupo humano, ¿no? Quiero poder vivir con mi gente, con la gente con la que, en fin, me entiendo y por la que tengo afecto y que me tiene afecto a mí, ¿no? Ahora tengo entendido Entonces, que eso es más fácil hacerlo en el campo y no en la ciudad. sin duda, Sí, ¿no? claro, claro. ¿no? Yo creo que la ciudad es, también creo que la ciudad es intrínsecamente perversa. Sí, ¿no? Sí, en el fondo nos lleva a falsear la experiencia, ¿no? Creemos que caminamos sobre la tierra cuando estamos caminando sobre cemento. Hemos esterilizado la tierra, ¿no? Para que no ensucie los zapatos, ¿no? Eso, en el fondo es un absurdo. Y el hombre de la ciudad llega al campo y está preocupado porque se le ensucian los zapatos, Claro. ¿no? Como si la tierra fuera sucia. La tierra no es sucia, la tierra es lo más limpio que hay, ¿no? Claro. Es la gran procreadora de vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero volviendo al tema de las religiones y la religión popular, yo sí creo que tenemos mucho que aprender de la religión popular. Hay que estudiar esos lenguajes, porque son lenguajes, pero tenemos que entender que ese lenguaje no está ahí para que nosotros lo dogmaticemos y digamos, esta es la verdad. Claro. No es la verdad, ¿no? O sea, la verdad siempre nos queda un paso más allá, ¿no? Claro. Pero necesitamos, sin embargo, estas imágenes que propician la vida y que hacen felices la vida y propician el baile, ¿no? Propician el que estemos alegres, ¿no? En cambio, los mitos del cristianismo han propiciado tristeza, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que las religiones folclóricas del Perú, o las manifestaciones folclóricas del Perú, tienen mucho que enseñar al mundo, Es que, cosa también, es que también usted se olvida que según el cristianismo, pues este es un valle de lágrimas, estamos de paso. Imagínese, Claro. imagínese, valle de lágrimas. Sí, no, así es, pues. ¿no? Pero eso es perverso, ¿no? Yo lo siento mucho por la gente que es católica y cristiana, y además me da pena porque yo tengo recuerdos muy lindos de gente que ha sido muy católica, ¿no? Ajá. Mi mamá Elvira, en fin. Pero me da pena pensar que fueron tan esclavizadas por la Iglesia Católica que vivieron vidas demasiado tristes a causa de eso, ¿no? Porque
era una represión espantosa, en fin, todos los elementos que ya se han dicho, ya sabemos, ¿no? Eliade tiene un ensayo muy interesante sobre la nostalgia del paraíso en las tradiciones primitivas, ¿no? ¿Cuán difundida está esta nostalgia? En la urbe, por ejemplo, es bien claro, lo manifestaba hace un momento Alberto, ¿no? Es decir, hay una serie de sustitutos, supuestos sustitutos, ¿no? Que nos van a llevar por lo menos temporalmente pues a situaciones paradisíacas, ¿no? ¿Cómo es en Oriente? Yo creo que siempre hay una nostalgia de lo primordial, en todas partes. Yo creo que en la urbe más perversa y más decadente, justamente la decadencia está porque el ser humano busca y no encuentra soluciones, no está solo primero nunca, ¿no? Siempre está acompañado del televisor, está acompañado de la gente, está acompañado de su angustia. Nunca está solo, nunca está sereno, y entonces no puede hallar eso, ¿no? Yo creo que incluso en la ciudad uno podría encontrar, si es que está de regreso, ¿no? Y ahora, no todos tenemos la suerte de podernos ir al campo, ¿no? Y entonces, y sin embargo somos buscadores espirituales. Si es cierto que la religión es lo que el ser humano hace en soledad, yo lo puedo hacer en el cuarto de mi casa. Es más, incluso acompañado de gente, yo estoy solo, puedo estar solo, ¿no? Entonces, en Oriente hay otra visión, ¿no? Oriente, por ejemplo, quiere decir de donde viene la luz, ¿no es cierto? Occidente es donde muere la luz, ¿no? Oxiso, todo lo demás. Yo creo que eso es entender eso. No es que las religiones orientales son mejores que las occidentales, sino que la luz es mejor, ¿no? Y la luz creo que está en el corazón de todos los seres. Todos los seres somos nostálgicos porque nos falta algo. A algunos les faltará un viaje a Miami y a otros les faltará comida en su mesa, pero todos tienen carencias. En la medida en que el ser humano no se sienta completo, no se sienta en un estado de plenitud, siempre va a tener infelicidad, ¿no? En ese sentido, en el budismo se dice que el samsara mismo es intrínsecamente insatisfactorio. El modo de convertir al samsara en satisfactorio es cambiando de punto de vista, de visión, más que de acción, ¿no? Yo creo que las religiones orientales son más bien religiones de visión, de comprensión, que religiones de acción. Creo que a todos nos ha ocurrido, los fines de semana sobre todo, pero también durante la semana, ¿no? Que toquen la puerta, ¿no? Una serie de denominaciones protestantes, evangélicas, etcétera, y lo primero que le dicen a uno es buenas noticias, la salvación está así, a la mano, hay que apurarse, porque bueno, y el asunto es que hay un ofrecimiento reiterado, ¿no? Que si nos proponemos, podemos todavía salvarnos, ¿no? Bien, yo siempre he hecho el distingo, porque creo que en Oriente es claramente muy nítido esto, ¿no? Las religiones orientales no son religiones salvíficas, ¿no? Sino son religiones de liberación, ¿no? Pero acá nos tenemos que librar del pecado, librar de las culpas y llegar no sé cuántas cosas, ¿no? Y entonces hay, por supuesto, una organización que nos va a permitir librarnos de esto y salvarnos, ¿no? Y tener la vida eterna, ¿no? No es una diferencia importante, ¿no? Porque hay también un elemento propagandístico, ¿no? Que cada vez es mayor. Yo recuerdo que hace nomás 20 años o 30, no podíamos imaginar la difusión, por ejemplo, que ha llegado a tener todo lo que significa protestantismo en sus diferentes modalidades, ¿no? Y tienen una difusión ahora impresionante, ¿eh?
Pero yo creo que es bueno que haya oferta. Ajá. Digamos, cada quien escogerá. Y yo creo que incluso la religión, la Iglesia católica se está abriendo al diálogo, de alguna manera, ¿no? Hay un diálogo interreligioso, un diálogo interconfesional, no es lo mismo, pero yo pienso que hay una voluntad en ciertos sectores de la Iglesia, ¿no? En otros, quién sabe, no. Alberto, estas religiones de tronco semítico son religiones del libro, ¿no? Tienen un libro que se considera la revelación de la palabra de Dios y se basan en ese libro y defienden a capa y espada lo que se dice en ese libro. En Oriente no es exactamente así, pero yo recuerdo que Burckhardt, ¿no? perdió la vida justamente porque por inadvertencia un día se sentó en el Corán, ¿no? Y bueno, lo degollaron ipso facto, ¿no? Tú te sientas ahora en la Biblia, pues nadie te va a degollar. Pero no, te quiero decir, digamos, la importancia que atribuyen a la letra, ¿no? de un libro, ¿no? Por ejemplo... Bueno, y Atahualpa tirando el breviario del cura Valverde, ¿no? Es otro caso así patético, bueno, ¿no? Ahí ya podríamos interpretarlo, ¿no? Que nos valimos de eso para no hacer el cargamontón, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque... Pero digamos, la escena, ¿no? La escena de Atahualpa tirando el libro, sí, claro, sí, y el cura llamando a... Claro, sí, pero ¿por qué esta veneración del libro, ¿no? Y continúa, y ojo, que estamos en época de imagen ahora y ya no debiera tener esta importancia, pero tiene una importancia gravitacional inmensa, ¿no? Sí, pues es sorprendente, ¿no? A mí también me sorprende, sobre todo en las sectas protestantes, ¿no? Que todo el tiempo están buscando la cita de la Biblia, del Evangelio. Hay una cita bíblica, por ejemplo, ¿no? Que motivó y originó y desencadenó la cruenta cacería de brujas con la que se bajaron a 9 millones y pico de brujas, ¿no? De llamadas brujas. Dice, no dejarás con vida a la hechicera. Eso se dice en Éxodo. Esa es palabra de Dios, no dejarás con vida. Entonces yo simplemente me apoyaba en la Biblia y decía, no, tengo que matarte, porque acá lo ordena Dios. Claro. Y eliminaban así. Bueno, eso es... Bueno, es que el Dios de la Biblia es un tirano oriental, pues, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, le dice, pues, a Isaac que mate a su hijo, ¿no? Sí. O sea que... No, y ordena además una exige, serie de matanzas espeluznantes, sí, ¿no? pues, exige, Claro. exige ese tipo de cosas, ¿no? Es un Dios que no da explicaciones de nada, ¿no? Exige, es un tirano oriental, ¿no? Totalmente oriental, ¿no? Y bueno, en todo caso ese no es mi Dios, ¿no? Bien, el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente a Alberto Benavides y a Juan José Bustamante por su valiosa colaboración en este programa. Y con ustedes, y antes, por supuesto, les reiteramos que no dejen de comprar este número 14 de la revista Umbral especial dedicado a las religiones. Y Arequipa, ¿no? Y a Arequipa, por supuesto. Y con ustedes será pues hasta el programa siguiente.